Le invito a que pueda buscar en su Biblia el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia escrito por Moisés, el capítulo 1, Deuteronomio 1. Hemos recordado que Deuteronomio es precisamente un recordatorio, en la segunda ley, por llamarlo de alguna forma, porque viene toda la repetición de la ley que está en Éxodo, en Levítico, viene a recordar al pueblo. Moisés, todo lo que escribió el Señor en Deuteronomio, está recordando muchas cosas. Y hoy día precisamente vamos a leer una historia que es un recuerdo en Deuteronomio, pero pasó en Números. Leemos Deuteronomio capítulo 1, versículo del 34 en adelante. Esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 34 en adelante. Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darles a sus antepasados. Solo la verá Caleb, hijo de Jefoné. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue fiel al Señor. Por causa de ustedes el Señor se enojó también conmigo y me dijo: tampoco tú entrarás en esta tierra. Está hablando Moisés. Versículo 38. ¿Quién si entrara? Quien sí entrará, es palabra aguda con tilde en la A, por favor. Quien sí entrará es tu asistente Josué, hijo de Nun. Infúndele ánimo, pues él hará que Israel posea la tierra. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y el mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. Y ahora regresen al desierto, sigan la ruta del Mar Rojo. Deuteronomio capítulo 21 no es una historia alegre para el pueblo. No es alegre escuchar un momento como este, que Moisés está recordando y está diciendo al pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, le está recordando que el Señor les está diciendo a ellos que toda una generación no va a entrar a la tierra prometida. Quienes sí van a entrar son los más pequeños. Podemos ilustrar un momento como este en que los más pequeños están en clase ahora. Como que el Señor nos dijera: todos los que nos quedamos acá, ya que sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, ustedes no van a entrar, ustedes no van a ver la promesa de Dios. Pero los que sí van a ver son los que están ahí. Ellos van a ver la promesa de Dios. Ellos van a llegar a la tierra prometida. ¿Se imagina esa escena que el Señor le está diciendo a su pueblo, a todo el pueblo de Dios, a toda una generación que estuvo 40 años? ¿No van a ver la promesa? Esto está ocurriendo. Es un momento histórico, es real, esto pasó, una historia, no es ciencia ficción, no es algo que se inventó, es real. Esto le pasó a toda una generación que no vio, que no alcanzó a llegar a la tierra prometida, porque el Señor les dijo que no iban a llegar. Deuteronomio está recordando muchas cosas de la palabra. De hecho, en este pasaje, si lo extendemos, él está recordando lo que pasó en Números capítulo 13 y capítulo 14, cuando el Señor llama a 2 espías. Estaba el pueblo y el Señor pide que un representante de cada una de las 12 tribus de Israel vaya a ver la tierra que él le iba a dar. De los 12, 10 llegaron con un informe muy negativo y 2 de ellos, viendo lo mismo que los 12 vieron lo mismo,
apelaron a la confianza en el Señor que les podía entregar la tierra. Pero 10 de los 12 dijeron que era imposible poder conquistar esa tierra. Cuando nos encontramos con un pasaje como este, que es bastante lamentador, es triste ver que toda una generación, el Señor les dice que vuelvan al desierto. ¿Cómo le llega a ocurrir así a toda una generación de personas, en la mayoría adultos como nosotros, que no vean la promesa del Señor que el Señor dijo hace tantos años atrás? Podría pasar con alguno de nosotros, con nuestras familias que representamos, que el Señor nos diga, nos podría pasar, ¿ustedes no van a ver las promesas que yo he hecho? ¿Podría llegar a pasar algo así? Que el Señor nos diga a nosotros, no van a ver la promesa, no la vas a ver. No vas a tocar la tierra de la promesa. Sí lo van a hacer tus hijos pequeños, pero ustedes no. ¿Nos podría llegar a pasar algo así? Como toda una generación que vemos en la palabra del Señor, de todo lo que vivió en la presencia del Señor, ¿cómo se pudo quedar fuera de esa promesa? ¿Cómo se pudo quedar fuera toda una generación, exceptuando 2 que lo leímos en la palabra? Pareciera ser que hoy en día escuchamos el Evangelio o ideas del Evangelio, que pase lo que pase, el Señor igual nos va a bendecir. Lamentablemente hoy día escuchamos que decidamos lo que decidamos, el Señor igual va a cumplir sus promesas. Tenemos que tener mucho cuidado con afirmaciones como esas. Mucho cuidado con lo que nuestros oídos están prestando atención, que aparentemente están acá, pero no las vemos acá. Nosotros necesitamos prestar oído a lo que el Señor ha dicho, a lo que el Señor ha establecido. Porque nosotros vemos en la palabra situaciones como esta, de un pueblo que no hizo lo que el Señor dijo que tenían que hacer y no vieron la promesa de Dios. Eso les pasó. Por eso le llamamos a este mensaje consecuencias. Hay consecuencias con nuestras decisiones, bien lo decía nuestro hermano Juan. No es lo mismo decidir por una cosa que por otra, no es lo mismo, nos llevan al mismo camino. Y cuanto más en la palabra del Señor hay consecuencias en las decisiones que tomamos. Así que necesitamos considerar algunos de los puntos de por qué Israel quedó fuera de ver la promesa del Señor. ¿Qué puntos podemos ver en este relato histórico bíblico de por qué Israel queda fuera de la promesa? Punto número 1, Israel consideró otras voces por sobre la voz de Dios. Israel comenzó a que en su mente habitaran muchas voces y la voz del Señor se hizo cada vez más pequeña. Israel puso miedo por sobre la confianza en el Señor. En Israel estaba el miedo de lo que vieron en esa tierra. En el pasaje que leímos de Deuteronomio, en el capítulo 1, el versículo 28, un poco antes de lo que leímos, dice el pueblo: ¿a dónde iremos? Nuestros hermanos nos han llenado de miedo, pues nos informan que la gente que allá es más fuerte y más alta que nosotros, y que las ciudades son grandes y tienen muros que llegan hasta el cielo. Para colmo, nos dicen que allí vieron anaquitas. Y la histeria colectiva ante ese informe de los espías que estaban llegando, que habían visto la tierra. Vimos gigantes de la familia de Anac. Esos gigantes literalmente eran gigantes, no algo metafórico. Su envergadura era el doble de mi estatura. 2,5 metros, 2,70 metros, 2,80 metros, hasta 3 metros. De envergadura física tremenda. A ellos vieron los espías, los miraban hacia arriba. Vieron a gigantes. Y lo que estaba en la mente del pueblo al ver a gigantes, ¿cómo yo me voy a enfrentar a esos gigantes? ¿Cómo nosotros,
Siendo pequeños, vamos a derrotar a esos gigantes que son de una envergadura, son hombres de guerra. ¿Cómo vamos a conquistar aquello? Es imposible, no se puede. Eso estaba en la mente del pueblo. Eso dice la palabra, que el pueblo comenzó a pensar y se llenó de miedo. Pero había una voz que seguía diciendo: sí se puede. Sí se pueden derrotar gigantes, porque no es con tus capacidades, sino es con el Dios Todopoderoso que vence y nos da la victoria. Sí se puede, seguía diciendo el Señor. Nos puede pasar a nosotros ante una situación, ante una mala noticia, ante un acontecimiento que nos rompe por dentro, y miramos hacia adelante y decimos: ¿cómo se puede mejorar esta situación? Puede acontecer ante malas noticias que alguien puede estar viviendo ahora, y en su mente está el ¿cómo lo hago? ¿De qué forma salgo de esta situación? No veo respuesta. En el tiempo que vivimos actualmente hay muchas más voces. Y nos aparece un video de una red social, de otra red, nos da un consejo, otro consejo, otra voz, y nuestra mente aún se perturba más. Y nos puede generar el mismo miedo que le generó a Israel. Pero el Señor nos sigue llamando a escuchar la voz que está en su palabra, en lo que su pueblo necesita, y prestar oído a lo que la palabra señala acerca de lo que podamos estar viviendo, y poder creer firmemente, y que todas las otras voces se vayan disminuyendo y que sea creciente la voz del Señor. Lamentablemente al pueblo de Israel, las otras voces eran muchas más fuertes en su mente. Pero cada día que el Señor nos da, este día es una oportunidad para confiar en el Señor. Él renovó su misericordia y hoy estamos en este lugar o viendo la transmisión, y el Señor sigue trayendo esperanza a nosotros. Y a medida que nos involucremos con la palabra, nuestra fe va en aumento. A medida que prestemos oído y nuestra mente a otras voces, la voz del Señor va disminuyendo y podemos poner atención a otras voces más que la voz del Señor. Israel dejó de confiar y como consecuencia no llegó a la tierra prometida, toda una generación. En el mismo pasaje en Deuteronomio capítulo 1, un poquito antes del versículo 28 está el 21 y dice: miren, el pueblo escuchó esto, el Señor su Dios les ha entregado la tierra, vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. El Señor lo había dicho, tomen posesión de ella. El Señor lo había dicho al pueblo. No es que los mandó en medio de la incredulidad y de la incertidumbre, sino los impulsó a confiar en la palabra que Él había dado, que podían conquistar la tierra. El Señor lo había dicho, porque la situación que puede estar viviendo cada uno de nosotros no depende de cómo la resolvamos nosotros, probablemente la resolvamos mal. Pero si acudimos al consejo de la palabra del Señor, la victoria sabemos que proviene del Señor. Y en eso queremos seguir adelante, atesorando la palabra del Señor en nuestros corazones. Lamentablemente en este momento de la historia, la situación y el momento que está viviendo Israel, el momento de obedecer al Señor ya había terminado. Ya había terminado el tiempo en que el Señor le dio muchas oportunidades al pueblo. No estamos hablando de una, dos, muchas oportunidades. El pueblo desobedeció, se volvió en idolatría, muchas cosas. El Señor seguía estando ahí, pero ahora el momento de obedecer había terminado, porque hay momentos en que Dios determina y no hay vuelta atrás. Lo vemos en su palabra, en su historia. Y Dios cumple sus promesas
así como también cumple sus advertencias. El Señor cumple su palabra, cada detalle de su palabra Él la cumple. A veces está la idea de que la generación que quedó en el desierto murió de forma natural porque ya estaban en su vejez. Obviamente había gente mayor, gente adulta, pero también gente que estaba con mucha vitalidad para seguir avanzando. No fue que solo de forma natural, fue porque el Señor lo determinó así. Él decidió como consecuencia de las malas decisiones del pueblo y les dijo que volvieran al desierto porque necesitaban confiar. A diferencia de dos personas que sí llegaron a la tierra prometida, que fue Caleb y fue Josué, que fueron parte de los 2 espías. Fueron los dos que, a pesar del informe negativo, Josué y Caleb estaban animados porque ellos recordaban al Señor que los libró ya de muchos ejércitos, los había sacado de Egipto. Josué y Caleb estaban convencidos del Dios que servían, el Dios que le entregaba maná cada día, el Dios que aparecía en una columna de fuego, el Dios que estaba presente con truenos, relámpagos, el Dios que se hacía notar. Josué y Caleb decían: vimos gigantes, es complicado, pero si Dios está con nosotros, venceremos si Dios está con nosotros. Y podemos glorificar su nombre y aplaudir al Señor porque confiamos en Él. Pero la historia del pueblo está ahí, y está ahí para nosotros, porque nos puede pasar a nosotros. Porque no hay tierra prometida sin confianza y obediencia a Dios. Lo necesitamos seguir confiando y obedeciendo. Y puede ser que el Señor ya te haya estado hablando de muchas cosas de forma personal en tu corazón, en tu relación con el Señor. Y te puede pasar lo mismo que al pueblo de Israel. Y el Señor te está pidiendo que avances en un área, que tomes la decisión. Y al pueblo le pasó que se quedaron ahí, en esas voces que están en su mente, que nos pasa a todos, y a usted le puede pasar, a mí me puede pasar, pero el Señor nos está pidiendo que seamos obedientes a Él y a su palabra. El segundo punto es que Israel endureció su corazón a causa de la incredulidad. Así como escucharon muchas voces, pero la voz del Señor no. La palabra dice en Hebreos, el autor de Hebreos está usando la historia de Israel, de lo que vivieron. Y el capítulo 3, el versículo 7, preste atención a lo que dice. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Sigue más adelante, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no ha reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Si usted escucha al Señor hoy, no endurezca su corazón. Si usted escucha palabra de Dios y durante el principio de la reunión ha sido tocado por el Espíritu Santo que está en este lugar, no endurezca su corazón. Porque el pueblo de Israel fue endureciéndolo día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que el corazón se vuelve tan duro que es difícil quebrantarlo.
Si esta mañana usted escucha al Señor el llamado de la palabra, es que no endurezca el corazón, no lo endurezca porque eso tiene consecuencias. Usted escucha al Señor y obedezca lo que el Señor le pide, lo que el Señor demanda de usted, a seguirlo, a confiar, a seguir adelante. Como decía al principio, hay muchos que se predica, hay muchas voces que dicen que prácticamente o parte del mensaje es que hay una bendición igual, hay un mejor camino igual, hay un plan maravilloso igual, pero no se da el mensaje completo. No vemos el mensaje completo de la palabra de Dios, de mucho de lo que se está predicando hoy, que hay consecuencias en las malas decisiones, que hay consecuencias en un corazón duro, que hay consecuencias en la incredulidad, y son consecuencias terribles. No poder obedecer a nuestro Señor y Salvador. Y el llamado de la palabra es poner atención a Él, a todo lo de Él, no solo a un aspecto de Él. Es maravilloso cuando nos hablan del amor de Dios porque Dios es amor. Es maravilloso cuando escuchamos la misericordia y el inagotable amor de Dios, es maravilloso. Pero no solo el amor de Dios, sino que también es Dios justo. Dios nos llama a la santidad. Dios es santo. Y vemos cómo el Señor nos habla de diferentes maneras. Pero esto es muy parecido cuando, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he intentado algunas veces ver el sol o poner atención un poco, un par de segundos, y después uno mira a su alrededor y está ese foco de luz, pero tremendo. Si nosotros ponemos atención solo a un aspecto de Dios, se nubla tanto nuestra mirada que no podemos ver otros aspectos de Dios que están en su palabra. Ojo con lo que escuchamos, con lo que atesoramos en nuestro corazón, porque el mensaje del Señor es amplio y hay un llamado de obediencia. Y si nosotros ponemos foco solo en una cosa, dejaremos de lado el llamado a obedecer, dejaremos de lado el llamado a la cruz, dejaremos de lado el llamado al sacrificio, dejaremos de lado el llamado al camino del Señor, que lo vemos tan claramente en la vida de Jesucristo. No endurezcamos nuestro corazón. A veces tenemos la idea que el corazón duro, acá en la congregación, el corazón duro es aquel que no se expresa verbalmente con sus manos levantadas, o pensamos que el corazón duro no es el que se explaya diciendo cosas. Pensamos que el corazón duro es aquel que se ve más serio, por llamarlo de alguna forma. Cuando lo que uno ve en la palabra del Señor, el corazón duro, es aquel que escucha, oye la palabra, pero no la practica, no es obediente. El corazón duro que nos dice la palabra es aquel que no hace finalmente lo que Dios dice que haga. Entonces podemos vernos acá nuestro rostro, podemos exaltar al Señor, podemos aparentar una espiritualidad, pero que hay en el corazón. Y el Señor nos llama a poder confiar, a seguir adelante, a no endurecer el corazón y poner atención a lo que Él nos dice. El amor del Señor es tan grande, es tan misericordioso, es tan compasivo, que en medio de esta escena de Israel, que ya el Señor dijo la consecuencia de que no iba a entrar a la tierra prometida, el Señor sigue transmitiendo esperanza a Israel. Y en el mismo pasaje de Deuteronomio, pero en el capítulo 4, en el versículo 29 en adelante, dice: pero si desde allí, en el desierto, el pueblo, buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con sus antepasados. El Señor sigue transmitiendo esperanza. Ellos no iban a entrar a la tierra prometida, y hasta la consecuencia. Pero aún en medio del desierto, el Señor sigue diciendo que puede haber esperanza, que se pueden encontrar con Él.
Aunque Israel falló, el Señor sigue llamando al arrepentimiento, a encontrarse con el Señor, porque esa decisión es la que marca la principal consecuencia de nuestras vidas, que es la eternidad. El versículo 32 sigue y dice: investiga los tiempos pasados, desde el día que Dios creó al ser humano en la tierra, y examina la tierra de un extremo al otro del cielo. ¿Ha sucedido algo así de grandioso? ¿O se ha sabido alguna vez de algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego, como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder? Como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante sus propios ojos. A ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Así como a Israel, eso que acabamos de leer puede ser perfectamente un resumen de nuestra vida. Probablemente no parecido a los actos de columna de fuego, de maná u otro. Pero usted, si recuerda su vida, probablemente hay momentos en que el Señor lo libró de un accidente que pudo atentar contra su vida. Si usted hace recuerdo, probablemente el Señor lo sanó de una enfermedad que era terminal, y ahí estuvo el Señor. Si usted recuerda su vida, probablemente en algún acto el Señor lo rescató. El Señor lo llamó una y otra vez, una y otra vez. Si usted recuerda su vida, quizá alguna vez se quiso alejar y ir lejos de Dios, pero ahí estaba el amor, la misericordia, la bondad de nuestro Señor para tenerlo en este lugar y poder exaltar su nombre y poder bendecirlo. Y ahí estamos como consecuencia de ese acto de amor del Señor que tuvo por su vida, por mi vida. Y ahí está el Señor diciéndonos a cada uno de nosotros que sigamos volviéndonos a Él, que sigamos buscándolo a Él, que después de que hubo años en que viviste al Señor, que no endurezca tu corazón ahora, que lo sigas quebrantando. Sigue quebrantando tu corazón delante del Señor, como se quebrantó años atrás, como lo viviste mucho tiempo atrás como Israel. Pero necesitamos hoy presente, ahora, volvernos al Señor. Dejarnos llevar por lo que el Señor quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Lo que el Señor ha estado hablando a tu vida. Si has expuesto tu corazón a la palabra de Dios por semanas, meses en este lugar, el Señor está llamando a tu vida a decidir por Él, a decidir por caminar junto a Jesucristo nuestro Señor. El último versículo que compartiremos está en Isaías, capítulo 25, versículos 6 y 7, dice el Señor: busquen al Señor mientras se deje encontrar. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Los padres murieron en el desierto, esa es una realidad. Hubo consecuencias de escuchar otras voces, hubo consecuencias de que el corazón se endureciera, de la incredulidad ante la palabra, la promesa de Dios, pero los gigantes lo atormentaron a tal punto que hubo consecuencias de no llegar a la tierra prometida. Pero el Señor cumplió su promesa. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, llegaron a la tierra prometida. La pregunta que yo le quiero dejar en este tiempo no es si la promesa del Señor se cumplirá, porque el Señor cumple sus promesas, cumple sus palabras. La pregunta es si usted va a ser parte de lo que el Señor va a hacer, porque Él lo hará. Él va a cumplir lo que ha dicho. La pregunta es si yo seré parte o no seré parte de lo que Él haga,
conforme a sus promesas, conforme a sus planes. El Señor en su palabra prometió un Salvador, lo dijeron los profetas, el Salvador, nuestro Salvador llamado Jesucristo. Y esa promesa se cumplió y Cristo vino. Y Cristo nos promete una nueva vida, nos promete un nuevo comienzo, nos promete el Señor una restauración completa de heridas del alma, heridas físicas, heridas emocionales, espirituales. Solo el Señor las puede cumplir y nos puede sanar. Pero si yo no decido por Cristo, no hay vida eterna sin Cristo. Si yo no decido por la cruz del Señor, no se cumplen esas promesas en mi vida. Es imposible, no es así, no está. Y hoy tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios y de no endurecer el corazón y decidir por Jesucristo. Yo no sé si en medio de esta reunión hay alguien que nunca ha decidido por Cristo, que nunca ha orado y ha dicho, yo necesito al Señor. No sé si esta mañana hay alguien de todos los presentes que ya han decidido por Cristo. Yo le estoy preguntando si hay alguien que nunca ha dicho, levanto mi mano y digo, yo necesito al Señor, yo quiero al Señor, quiero vivir con Él, necesito de Él. No sé si en esta mañana, si puede levantar su mano. Ahí hay una persona que quiere tomar una decisión por Jesucristo. Hay alguien más que levante su mano solo para que oremos por usted. Hay alguien más que nunca ha decidido por Cristo y quiere esta mañana aprovechar este tiempo de decidir por Él. Le invito, si puede pasar acá adelante, que juntos oremos. Si hay alguien más, puede levantar su mano y oramos por usted. Pero hay consecuencias en la vida si nunca hemos decidido por Cristo. Necesitamos, ¿hay alguien más? Puede pasar, venir adelante para que oremos juntos. Hoy es día de salvación y de gloria al Señor, porque Él sigue salvando vidas, el Señor sigue obrando, el Señor sigue llamando. ¿Sí puede? El Señor sigue llamando. La idea, no decimos esta palabra desde el miedo de causar algo, desde manipular una situación. Las decimos porque hay consecuencias de eternidad. Las decimos porque es la verdad y no la podemos callar. Y rogamos al Señor que sigan llegando personas que levanten su mano valientemente y que oremos juntos. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuál es su nombre? Raquel. Génesis, ¿su nombre? Sara. Génesis y Sara. Le invito, si alguien la acompañó o alguna líder que puede estar y acompañarlas, que juntos podamos orar y acompañarlas. Esta es una oración que les vamos a pedir que ustedes repitan para decidir por Jesucristo y que Jesucristo hoy día pueda reinar sus corazones y pueda Cristo comenzar a gobernar su vida. Y como iglesia los queremos apoyar de la mejor forma para acompañarlo en esta vida espiritual que nace hoy. Así que le invito a que repitan después de mí. Padre, gracias por este día de salvación, día en que mi vida, mi nombre estará escrito en el libro de la vida por la obra de Jesús. En esta mañana confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ayúdanos y queremos ser parte de la iglesia y de la familia de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga mucho. Señor te bendiga, Génesis. Señor bendiga Génesis, a Sara. Si las pueden saludar después. Y que sigamos viviendo lo que el Señor está haciendo, que es cumplir sus promesas, nada más que cumplir sus promesas. Y podemos ser parte de aquello. Le invito a que se ponga de pie, que juntos podamos orar y dar gracias al Señor por este tiempo.
Padre, gracias por tiempo de salvación. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que sigue llamando a personas. Tu palabra es la que sigue dando vida, sigue transmitiendo esperanza. Y tu palabra también es la que nos sigue advirtiendo y alertando de lo que no debemos hacer, de que debemos tener cuidado de cuidar el corazón, no lo queremos endurecer. Y que te rogamos, Señor, que trates con nuestra vida, con nuestra iglesia, con cada uno de nosotros, para seguir estando expectantes de lo que tú haces y de la forma que tú obras. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahora viene un tiempo especial. Invito al pastor Sergio que nos va a comentar más para que sigamos en la presencia del Señor.